Primero que todo, antes de empezar, saludarlo a usted docente y a mis compañeros, muy buenos días. En esta ocasión pasaremos a realizar la exposición de la primera tarea académica del curso de Derecho Procesal Penal 2, que se basa en el análisis de la casación número 626-2013 Moquegua, el cual se basó en un caso de homicidio el cual fue realizado por el imputado en contra de su expareja, en el cual la Fiscalía pidió en primera instancia que se dictase prisión preventiva, la misma que fue concedida y fue impugnada por la defensa técnica del imputado en segunda instancia. Luego de esto, la Fiscalía pidió un recurso de casación ante la Corte Suprema de la República, la misma que resolvió revocando y añadiendo nuevas directrices para la aplicación de la prisión preventiva en los procesos penales. Como primera parte del trabajo tendremos además el desarrollo del tema. Doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, les hablaré sobre los problemas jurídicos planteados en el caso. Los principales problemas son los siguientes. El principio de imputación, que se basa en la relación de la causalidad, de la subsanación de la imputación objetiva, la legalidad de los actos postulatorios y el peligro procesal. El segundo problema se basa en la gravedad de la pena. Dada la imposición de prisión preventiva, la reincidencia y la habitualidad, en caso del arraigo de posesión de bienes, la presunción de culpabilidad y en base al criterio de proporcionalidad. Tercero, el peligro procesal. Se basa en la responsabilidad civil, la obstaculación probatoria y el peligro de fuga que se da dado en el caso. En tanto, en los elementos de convicción graves se basa en el hecho delictivo, la vulneración del imputado, el recurso de nulidad que se da en el caso y la agravación de la punición. Dado esto, ante la normativa se resulta insuficiente debido a un contrasentido en la sentencia casatoria, dado a que los elementos de convicción se exigen en la etapa intermedia. Y continuando, los segundos problemas que se han podido plantear en el caso se basan en la proporcionalidad, la duración de la medida, la vulneración de las garantías y la contradicción de la audiencia. En este caso podemos decir el uso arbitrario de la prisión preventiva se debe ser sancionado mediante los procesos disciplinarios. Y la duración del proceso se debe coincidir con los criterios del caso y la eficiencia de la investigación. En tanto, en el agravio del juez, los hechos fácticos y jurídicos ante la acreditación del arraigo y mediante la medida de coerción y proporcionalidad se da un proceso de inmediación y contradicción. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, en cuanto al marco normativo que nos hace referencia a la casación 626-2013-Moquegua, los cuales abarca los artículos de 268 hasta el 271 según el nuevo Código Procesal Penal. Según el análisis realizado a dicha casación, podemos definir que es el juez quien, a solicitud del Ministerio Público, es quien podrá dictar mandato de prisión preventiva bajo los siguientes presupuestos. Uno, que existan fundados y graves elementos de convicción que nos haga pensar de que el imputado haya sido autor o partícipe del delito por el cual se le va a juzgar. 2, que la sanción a imponerse sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Y 3, que el imputado, a razón de las circunstancias o antecedentes, nos lleve a pensar de que pueda realizar el peligro de fuga o peligro de obstaculización. Según estos dos últimos peligros procesales, en cuanto a lo que es el peligro de fuga, nos hace referencia a la probabilidad de que el imputado, viéndose o permaneciendo en libertad, pues vaya a sustraerse de la acción de justicia, es decir, evitar ser juzgado. Según el artículo 269, se debe tener en cuenta para que se dé este presupuesto 4 indicadores, que es el arraigo domiciliario, la gravedad de la pena, la magnitud del daño y la conducta procesal. Por último, tenemos el peligro de obstaculización. Nos hace referencia que es cuando el imputado pretende evitar que una conducta positiva ilícita pueda ocasionar la desaparición de futuras fuentes de prueba o, en su caso, la alteración de su veracidad.
¿no? Según el artículo 270 del nuevo Código Procesal Penal, desarrolla ciertos criterios para determinar dicho presupuesto, como por ejemplo que el imputado pueda destruir, modificar, suprimir o falsificar elementos de prueba. 2. Influir sobre coimputados, testigos o peritos para que informen falsamente. Y 3. Inducir a otros a realizar tales comportamientos. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la identificación del marco normativo aplicable al caso. Con respecto a la casación 626 del 2013 Moquegua, se subsumen los siguientes artículos relacionados con el caso. Por ello, debemos mencionar sobre el delito que cometió el imputado, el cual se encuentra tipificado en el artículo 108 del Código Penal, que es acerca del homicidio calificado, donde nos señala que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes, ya sea por ferocidad, para facilitar u ocultar otro delito, con gran crueldad o alevosía, por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. Y debemos mencionar que la casación también se enfoca en lo que es la prisión preventiva, el cual se encuentra tipificado en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, el cual nos manifiesta sobre los presupuestos materiales, donde el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva si se recaudan o concurren los siguientes presupuestos. Como el primero de ellos, tenemos que existan fundados y graves elementos de convicción. Como segundo de ellos es que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Y como tercer de ellos es que el imputado, en razón a sus antecedentes, tratara de eludir la acción de la justicia, el cual se conoce como peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, el cual se conoce como peligro de obstaculización. Por ello también debemos mencionar el artículo 269 del nuevo Código Procesal Penal, el cual nos habla sobre el peligro de fuga, donde para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta el arraigo del imputado, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado y la pertinencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas. Continuando con la parte expositiva, es necesario saber que los órganos jurisdiccionales encargados de administrar justicia y resolver conflictos legales, en el caso de la prisión preventiva, se refiere a una medida cautelar coercitiva que se impone a una persona antes de que se dicte una sentencia definitiva con el fin de asegurar comparecencia al proceso y evitar la fuga y la obstaculización en la justicia. Uno de los principios, que es la protección a la sociedad, está basado en que se encuentre la prisión preventiva necesaria a proteger a la sociedad y a las personas que representan un peligro inminente. Esto se encuentra respaldado por el artículo 268 del Código Procesal Penal, donde se establece que la prisión preventiva procede cuando existen suficientes elementos de convicción, ¿no?, que vinculen al imputado con la comisión de este delito. También evitar la obstaculización de la justicia. La prisión preventiva se utiliza para que el imputado no pueda influenciar en testigos, ni pueda destruir pruebas o entorpecer en sí la investigación. Esto se encuentra respaldado por el artículo 269 de nuestro Código Procesal Penal, donde se establece también garantizar la comparecencia al proceso. La prisión preventiva se impone para asegurar que el imputado esté presente durante todo el proceso judicial y no se sustraiga de la acción de la justicia. También es importante destacar que la prisión preventiva debe ser utilizada de manera excepcional y proporcional, excepto siempre que los hechos fundamentados de la persona imputada no sean lo suficientes y se pueda probar de alguna manera.
8 del Código Procesal Penal, el cual pues nos da 3 requisitos de la prisión preventiva. Primero, tiene que haber una existencia de los fundados elementos de convicción para que se fundamente la sanción, los 4 años de prisión que además se van a interponer, y pues que tenga que haber un peligro de fuga o obstaculización. Por ello es que el Tribunal Constitucional en realidad debe verificar que estos presupuestos pues cumplan simultáneamente lo que es la imposición en cuanto a la proporcionalidad y en cuanto a que sea subsidiaria, para que sea exigente la adecuada pues motivación judicial. Asimismo, pues si vemos según el artículo 200, el artículo que nos habla pues de las medidas cautelares en cuanto al Código Procesal Penal de 2004, se establece pues una normativa de la manera explícita que la limitación de un derecho fundamental pues viene siendo lo que es la base para justificar el riesgo de fuga, la ocultación de bienes, la insolvencia repentina, la obstaculización de la verdad y lo que es el peligro de reincidencia delictiva, de modo que lo que se busca es un tipo de medida cautelar que aplique pues según lo estipulado en nuestra norma procesal en cuanto a estos supuestos. Es así que el artículo 253 del Código Procesal Penal también pues nos ayudan a entender pues cómo es que la imposición tiene que estar basada en cuanto a los principios de subsidiariedad, razonabilidad y proporcionalidad, dado que lo que se plantea en realidad es una detención preventiva que viene dándose mediante una medida cautelar que limita pues el derecho fundamental a cuanto a la libertad y a la justificación de que no hayan riesgos, como ya había mencionado, para que este proceso penal pues busque tener un mayor éxito y que se intente pues ir a la verdad sin que se pueda llegar a obstaculizar. Eso sería todo. Muchas gracias por ser el siguiente compañero. Bien, estimados compañeros, mi punto es sobre la identificación de los hechos que se desprenden del caso. Bueno, primero tenemos que el caso versa sobre la investigación que realiza el Ministerio Público contra el imputado Marco Antonio Mamani Gutiérrez. Este habría incurrido en el delito de homicidio calificado y lo que solicita el Ministerio Público es que se dé prisión preventiva en su contra por un periodo de 9 meses, que es lo que estipula el artículo 268 del Código Procesal Penal, el cual manifiesta que entre los presupuestos para declarar fundada esta solicitud tiene que primero existir sólidos y graves indicios que permiten razonablemente considerar que el imputado cometió el delito, que en este caso ha sucedido. 2, que la pena a interponer sea superior, en este caso es homicidio calificado, en ese sentido estaría superando lo que en su pena máxima respecta. Y 3, que el imputado, debido a sus antecedentes y otras circunstancias, nos permita creer o permitir sospechar de que pueda existir un riesgo de fuga. Y por último, que pueda haber un riesgo de obstaculización de las pruebas o del procedimiento, ¿no? Del proceso en este caso. Luego se tiene que la Sala Permanente de la Corte Suprema, en este caso la Casación, dicta 2 puntos importantes sobre este caso. Primero, que se pueda tener en cuenta sobre si se afecta o no el principio de la legalidad. Y segundo, finalizando con la presentación del presente trabajo, tendremos las conclusiones. Como primera conclusión, tenemos que la presente jurisprudencia establece directrices de carácter vinculante sobre los elementos en la motivación de la prisión preventiva, con la existencia de un alto nivel de probabilidad de la comisión del delito. Concluimos también que en este presente, la Corte Suprema se basó principalmente en determinar si la medida cautelar en prisión preventiva se encontraba debidamente motivada y fundamentada, aumentando nuevas directrices para la utilización de esta. Podemos concluir además que para que se lleve a cabo esta medida cautelar se debe contar debidamente con una fuerte sospecha de la comisión de este mismo, así como también tener en cuenta los requisitos que se presentan en la misma, que se encuentran regulados en nuestro Código Procesal Penal. Como última conclusión del mismo, tenemos que en la segunda instancia, esta fue revocada, la prisión preventiva, por la Sala de Apelaciones, la misma que fue luego impugnada por la Fiscalía ante la Corte Suprema, la misma que revocó esta sentencia de segunda instancia
y sentó bases sobre la aplicación de esta figura, señalando que se debe dar una rigurosa revisión de la suficiencia de pruebas, tanto como en la parte en la investigación preparatoria como en la parte intermedia. Esto es todo por nuestra parte, doctor. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, compañeros, por vuestra atención.